Empecemos a hacer un breve resumen de los 2 primeros capítulos. En el capítulo 1 de Jonás, vimos cómo Jonás se alejó de Dios y viendo Jonás, Dios fue tras él. Jonás huyó de Dios creyendo que lejos de sus tierras Dios se olvidaría de él y dejaría que se fuera por el mal camino. Pero vimos que Dios no nos abandona porque nos equivoquemos. Dios nos abandona al equivocamos, sino que nos dará la oportunidad de volver el camino correcto. Pero recordemos que no queremos ni debemos ser los necios que quieren perder el tiempo delante de Dios. En el segundo capítulo vemos que Jonás se da cuenta de su pecado y vuelve hacia el camino de Dios. Jonás se da cuenta que por muchos que escape, Dios le encontrará. Porque no podemos escondernos de Dios, porque Dios es omnipresente y espera con paciencia a que nosotros volvamos a Él. La primera reacción de Jonás al darse cuenta de su error fue una oración sincera ante Dios. Una oración mirando hacia la cara de Dios, sin esconderse. El comienzo de una nueva vida. Una vida totalmente abierta a Dios. Hicimos la reflexión de si seguíamos dentro de Dios. Volvamos a pensar en ello. ¿Realmente estamos dentro de Dios? ¿Verdaderamente nos mostramos tal y como somos delante de Dios? ¿Nos estamos escondiendo o no? Reflexionemos. Oremos todos los días para saber dónde debemos estar. El pez para Jonás fue la oportunidad de darse cuenta que estaba yendo en una dirección incorrecta. Reflexionemos en cuál puede ser nuestro pez. El pez que nos manda Dios es una manera de enseñarlos lo que de verdad debemos saber. ¿Y qué es lo que debemos saber? Debemos saber a Dios y todo sobre Dios. El pez para nosotros es como un seminario donde nos enseñan lo más importante. Hoy empezaremos con el capítulo 3. Leemos juntos, dice así: la palabra de Yahvé llegó por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y vete a Nínive, la gran metrópoli, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Jonás, pues, se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de Yahvé. Y era Nínive una ciudad grande ante Elohim, de 3 días de recorrido. Y Jonás comenzó a adentrarse en la ciudad. Y durante el primer día de recorrido proclamaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida.
De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Elohim y proclamaron ayuno y se cubrieron del cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando la noticia llegó hasta el rey de Nínive, éste se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, que hombres y animales, bueyes y ovejas, no coman cosa alguna, que no se les dé alimento, ni beban agua. Cúbranse de cilicio, tanto hombres como animales. Clamen a Elohim fuertemente y arrepiéntase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si desistirá Elohim y cambiará de parecer y se apartará del furor de su ira y no pereceremos? Y vio Elohim lo que hacían y cómo se volvían de su mal camino, y desistió Elohim del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. En los primeros versículos volvemos a ver 3 importantes palabras que ya vimos en el primer capítulo: levántate, ve y proclama. Ya vimos cómo Dios le enviaba este mandato a Jonás al principio del libro. Pero Jonás escapó la primera vez que recibió este mandato de Dios. Veamos cómo reaccionó la segunda vez. Recuperamos el versículo 4 del capítulo 2. Dice así: me dije, desechado soy de tu presencia. ¿Cómo podré volver a contemplar tu santa casa? Podemos ver a un Jonás arrepentido, pero volviendo a mirar hacia Dios. Haber pasado días y noches en la barriga de pez le ayudó a darse cuenta que solo Dios es la verdadera respuesta y que solo volviendo a Él podría salvarse. Jonás entendió la importancia de la obediencia de la palabra de Dios. Una vez comprendida esta importancia, Jonás empieza a trabajar junto a Dios, siguiendo sus mandatos. Jonás entendió la importancia de la obediencia de la palabra de Dios. Una vez comprendida esta importancia, Jonás empieza a trabajar junto a Dios, siguiendo sus mandatos. Veámoslo en el capítulo 3 del capítulo 3. Dice así: Jonás, pues, se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de Yahvé. Y era Nínive una gran ciudad grande, entre Elohim de 3 días de recorrido. La desobediencia siempre está acompañada de excusas. No demos excusas para no cumplir con nuestros deberes.
la desobediencia siempre está excusas. Siempre. Dios le dio a Jonás una segunda oportunidad para seguir en el camino de Dios. Le volvió a repetir el mandato que hemos visto en el versículo 2. Levántate y vete y proclama. Las segundas oportunidades de Dios son la gracia y el amor de Dios. Dios no nos abandonará por muchos que le desobedezcamos, si siempre esperará paciente por nosotros. Debemos agradecer a Dios todas las segundas oportunidades que nos da continuamente. Y no podemos desaprovechar estas oportunidades. No queramos sufrir más. No queramos alejarnos más de Dios. No hagamos esperar más a Dios. Acerquemos a Él. Confesémonos ante Él. Debemos ser conocedores de la paciencia que tiene Dios con nosotros. La gracia y el amor de Dios es el que nos ayuda a levantarnos otra vez, buscándolo a Él para trabajar con Él. Jonás se levantó y fue finalmente para Nínive. Volvemos a leer los versículos del 4 al 6 del capítulo 3. Dice así: y Jonás comenzó a adentrarse en la ciudad, y durante el primer día de recorrido proclamaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Elohim y proclamaron ayuno y se cubrieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando la noticia llegó hasta el rey de Nínive, éste se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó ceniza. Todos los de Nínive, desde el más pequeño hasta el rey, y todos los animales de esa tierra perdida siguieron a Elohim a través de las palabras de Jonás. Solo a través de la mano del Espíritu Santo podemos ser salvos y perdonados. Dios hará el resto para que nosotros le seamos útiles. Solo debemos levantarnos, ir y proclamar para que el Espíritu Santo esté con nosotros y para que se cumpla la voluntad de Dios. Nuestra única obligación es la obediencia a los mandatos de Dios. Todo lo demás sigue la voluntad de Dios y estará en sus manos. Solo debemos levantarnos, ir y proclamar para que el Espíritu Santo esté con nosotros y para que se cumpla la voluntad de Dios. Nuestra única obligación es la obediencia a los mandatos de Dios. Todo lo demás sigue la voluntad de Dios y estará
en su mano. Leamos en Romanos capítulo 9, del versículo 3 al 18. Romanos capítulo 9, versículo 13 al 18. Romanos capítulo 9, versículo 13 dice así, como está escrito, Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Acaso hay injusticia en la presencia de Dios? De ninguna manera. Ciertamente a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así pues, no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice de Faraón, para esto te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Así pues, del que quiere, tiene misericordia, y al que quiere, endurece. Todo depende de Dios, y nada depende de nosotros. Nosotros solo debemos cumplir con nuestros deberes. Todo irá según Dios quiere. Dios decidirá si uno es bueno o malo. Dios decidirá todo lo demás. Todo depende de Dios y nada depende de nosotros. Nosotros solo debemos cumplir con nuestros deberes y todo irá según Dios quiere. Dios decidirá si uno es bueno o malo, o salvar o perder. Dios decidirá todo lo demás. Y también volvemos a leer el versículo 10 del capítulo 3. Dice así, y vio Elohim lo que hacían, cómo se volvían de su mal camino, y desistió Elohim del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y la voluntad de Dios fue perdonado a todos los que viven en Nínive, desde el más pequeño al mayor. El rey y todas las criaturas de estas tierras fueron perdonadas al seguir a Dios y arrepentirse delante de Él. Arrepentirse no es solo un movimiento de labios. El arrepentimiento es una confesión sincera de todos los pecados para vivir sin ellos. Repetimos, arrepentirse no es solo un movimiento de labios. El arrepentimiento es una confesión sincera de todos los pecados para vivir sin ellos. Buscamos 1 de Juan capítulo 1, versículo de 5 al 10. 1 de Juan capítulo 1, versículo 5 al 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla.
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Abandonar por completo los pecados es arrepentirse verdaderamente. Levantarse y dejar los pecados atrás es arrepentirse. Los habitantes de Nínive se levantaron y siguieron a Dios. Se levantaron mirando hacia Dios y hasta los animales ayunaron. Dejaron sus pecados atrás y se arrepintieron delante de Dios. Así, Dios les perdonó y salvó. Dios vio en ellos su verdadero arrepentimiento y fueron perdonados. Todos los de Nínive fueron salvos, a diferencia de los que habitaban en Sodoma y Gomorra, que hasta el final no se arrepintieron y no pudieron salvarse. La bendición de Dios nos llega cuando nosotros verdaderamente seguimos a Dios y miramos hacia Dios. La bendición llega cuando nos arrepentimos ante Dios. Dios vio en ellos su verdadero arrepentimiento y fueron perdonados. Todos los de Nínive fueron salvos, a diferentes de los que habitaban en Sodoma y Gomorra, que hasta el final no se arrepintieron y no pudieron salvarse. La bendición de Dios nos llega cuando nosotros verdaderamente seguimos a Dios y miramos hacia Dios. La bendición llega cuando nos arrepentimos ante Dios. Leemos en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 14 al 18. Dice así: se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
y mis ojos estarán abiertos, y mis oídos atentos a la oración de este lugar. Porque ahora he escogido y santificado esta casa, para que mi nombre esté en ella para siempre. Y mis ojos y mis corazón estén ahí todos los días. En cuanto a ti, si andas delante de mí, como anduvo David tu padre, y haces conforme a todo lo que te he mandado, y guardas mis estatutos y mis decretos, yo firmaré el trono de su reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne sobre Israel. Y en el versículo 14 dice: y se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, mas sanaré su tierra. Este versículo describe lo mismo que pasó en las tierras de Nínive. Recordemos lo que comentamos sobre los avivamientos que ha habido a lo largo de la historia de la iglesia. Estos avivamientos se dan en situaciones como las de Nínive, una tierra realmente perdida y llena de aquellos que no conocen a Dios. Se arrepintió delante de Dios sinceramente, y Dios les dio la más grande bendición. Pero Dios no salvó solo a Israel, sino a todos los que viven en la tierra y todos los que se arrepienten ante Él. Dios no distingue de colores, ni etnias, ni de sexos, ni de edades. Todo el que es arrepentido sinceramente ante Dios, Dios le perdona y le bendice. Repetimos. Y se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este versículo describe lo mismo que pasó en las tierras de Nínive. Recordemos lo que comentamos sobre los avivamientos que ha habido a lo largo de la historia de la iglesia. Estos avivamientos se dan en situaciones como las de Nínive, una tierra realmente perdida y llena de aquellos que no conocen a Dios. Se arrepintió delante de Dios sinceramente, y Dios les dio la gran bendición. Es avivamiento. Pero Dios no salva solo a Israel, sino a todos los que viven en la tierra y todos los que se arrepienten ante Él. Dios no distingue de colores, ni etnias, ni de sexos, ni de edades. Todo el que es arrepentido sinceramente ante Dios,
Dios le perdona y le bendice. Y volvemos a repetir del versículo 14. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios solo espera de nosotros nuestra verdadera y sincera arrepentimiento ante Él para poder bendecirnos, perdonarnos y estar con nosotros para siempre. Todo lo demás depende de su voluntad y solo deberemos seguirle. Oremos verdaderamente a Dios. Confesémonos sinceramente ante Dios y seremos bendecidos con la más grande bendición. La única barrera que existe entre nosotros y Dios son nuestros pecados. Desechemos estos pecados para acercarnos a Dios. Este muro de pecados es el que no deja llegar nuestras oraciones a Dios. Dios no puede escucharnos si estamos detrás de una pared pecados. Debemos disolver esta barrera para hacer llegar a Dios nuestras oraciones. Debemos orar para que el Espíritu Santo pase sus manos por nuestro corazón y éstas nos acaricien y nos permitan así deshacer este muro y así que nuestras oraciones más sinceras lleguen a Dios. Repetimos, la única barrera que existe entre nosotros y Dios son nuestros pecados. Desechemos estos pecados para acercarnos a Dios. Este muro de pecados es el que no deja llegar nuestras oraciones a Dios. Un predicador dice, nuestra oración, 95% de nuestras oraciones no llega a Dios. ¿Por qué? Dios y nosotros, una pared, se llama pecado. Dios no puede escucharnos si estamos detrás de una pared pecado. Debemos disolver esta barrera para hacer llegar a Dios nuestras oraciones. Debemos orar para que el Espíritu Santo pase sus manos por nuestro corazón y éstas nos acaricien y nos permitan así deshacer este muro y así que nuestras oraciones más sinceras lleguen a Dios. Busquemos Isaías capítulo 59, versículo del 1 al 8. Isaías capítulo 59, versículos del 1 al 8. Isaías capítulo 59, versículo 1 dice así: He aquí que no se ha acortado la mano Yahvé, de modo que no puede salvar, ni su oído se ha endurecido, de modo que
no puede oír. Son vuestras transgresiones las que se interponen entre vosotros y vuestro Dios. Son vuestros pecados los que os ocultan su rostro y impiden que os oiga. ¿Por qué? Vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios dicen mentiras y vuestras lenguas murmuran perversidades. Nadie pleitea con justicia, nadie juzga con rectitud, se apoya en la mentira, afirma la falsedad, concibe engaños y dan a luz a la maldad. Incuban huevos de áspide y dejan la tela de la araña. El que come de sus huevos muere. Y si alguno de estos se rompe, salen víboras. Sus telarañas no sirven para vestirse. Son tejidos que no pueden cubrir. Sus obras son obras de iniquidad. Sus manos ejecutan la violencia. Sus pies corren al mal. Se apresuran a derramar la sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. Desolación y ruinas hay en sus senderos. No conocieron el camino de paz, ni hay justicia en sus pasos. Se abren veredas tortuosas. Cualquiera que ande en ella no conocerá la paz. He aquí que nos se ha cortado la mano Yahvé, de modo que no puede salvar. Ni su oído se ha endurecido, de modo que no puede oír. Son vuestras transgresiones las que se interponen entre vosotros y vuestro Dios. Son vuestros pecados los que os ocultan su rostro e impiden que os oiga. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios dicen mentiras y vuestras lenguas murmuran perversidades. Sus pies corren al mar, se apresuran a derramar la sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. Desolación y ruinas hay en sus senderos. No conocieron el camino de la paz, ni hay justicia en sus pasos. Se abren veredas tortuosas. Cualquiera que ande en ella no conocerá la paz. Hasta aquí el estudio de hoy. Continuaremos el estudio del próximo domingo. Espero que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga.